Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a participar. Ayer hablamos sobre sistemas de telegestión en sistemas de alumbrado público. Hoy vamos a hablar del tema de comparación entre sistemas profesionales y sistemas integrados, porque debido a la proliferación de oferta de sistemas solares de distintos orígenes, de distintas calidades, de distintas capacidades, distintas potencias, pues se genera una gran inquietud entre los usuarios. Oiga, yo veo que hay unos sistemas que me ofrecen desde 100.000 pesos, equipos muy económicos, 100 vatios, 100.000 pesos, 150, 300 vatios y bastante económicos. Ya hay otros equipos que son de costos elevados, un sistema de alumbrado público para vías mínimo vale 3,5 millones, puede subir hasta 10, 12 millones de pesos, porque esa diferencia tan grande. Entonces eso ha inquietado a muchísimos usuarios y realmente está causando un gran desconcierto y sobre todo en el sector público, porque a nivel de licitaciones, ustedes saben que los alcaldes son los responsables del alumbrado público en los municipios en Colombia. Entonces surge la inquietud, oiga, necesito iluminar una vía, pero me están ofreciendo potencias de 90 vatios, sé que en LED 90 vatios es suficiente para una vía y solamente vale 200.000 pesos, mientras que usted que me ofrece vale 6 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si son solares son eso? Entonces vamos a desentrañar ese misterio, a develar el rollo de los sistemas solares, por qué existe, qué calidades existe, qué ofrece uno, cómo puedo saber si mi sistema realmente me va a funcionar, si mi proyecto va a tener éxito o va a ser un completo fracaso. Eso es muy importante. Entonces vamos a tratar de dar las pistas que nos conduzcan a escoger adecuadamente el sistema de alumbrado público fotovoltaico que se necesita. Les recuerdo, mi nombre es Jairo Pinzón, soy ingeniero electricista con especialización en iluminación interior y alumbrado público en la Universidad Nacional. Aquí está mi correo electrónico, está mi WhatsApp, para que si desean cualquier duda, cualquier inquietud, si desea que les envíe nuestro catálogo de productos, recuerden visitarnos en el stand 280 en el segundo piso, en el pabellón azul, en Expo Solar Medellín. Hasta mañana estaremos presentando toda la gama de productos que hoy estamos dando a conocer. Entonces, con muchísimo gusto puedo atenderlos aquí en Expo Solar o por mi correo en mi WhatsApp. Vamos a hablar de los nuevos productos que presentamos, el kit solar integrado, el kit solar profesional, los componentes y qué es lo que nos marca diferencia, qué es lo que hace que sean distintos. Antes que nada, pues no sé si alguien desconoce la historia de Silvania. Silvania es una empresa de muchísima tradición, es una empresa a nivel líder a nivel mundial en alumbrado interior y en iluminación exterior. Más de 100 años de trayectoria, fue fundada en el año 1906 en Estados Unidos y en el año 2016 se fusionó con la empresa más grande de iluminación de la China, el grupo Feilo Acoustic. Entonces se conformó un portafolio más completo de productos de iluminación interior y de alumbrado público y de escenarios deportivos a nivel mundial. Aquí en Colombia tenemos desde hace más de 60 años presencia. Teníamos una planta de fabricación de tubos y bombillas en el barrio El Arte, en el sur de Bogotá. Ya esa planta la hemos dedicado a la ensamble de los sistemas fotovoltaicos. Tenemos también aquí en Latinoamérica una planta de fabricación de luminarias en Costa Rica, presencia en los 5 continentes, en más de 80 países, 16 fábricas en la China, 3 fábricas en Europa, 2 en Alemania, una en Francia, y un cubrimiento y un liderazgo a nivel mundial en iluminación. Las personas pues que de pronto no saben cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos, como su nombre nos indica, es el aprovechamiento de la luz como fuente de energía mediante el panel solar, el conjunto de celdas, el conjunto de módulos. Las celdas se unen y forman módulos, los módulos se unen y forman los paneles, y en ese sitio es
donde se realiza el aprovechamiento de la energía. ¿Qué tanta energía aprovechamos? Todavía el porcentaje de aprovechamiento de la luz del sol es muy bajo. La eficiencia, es decir, cuánta energía entra y cuánta energía sale, cuánta energía lumínica entra al sistema, son del orden de 1000 vatios por cada metro cuadrado. ¿Y cuánta energía sale? Solamente salen 150 a 170 vatios de energía eléctrica, es decir, del 17 al 20% de eficiencia. Todavía es muy baja, muy baja la eficiencia. Hay bastante donde crecer, hay bastante donde mejorar. Día a día está creciendo la eficiencia de los paneles, entonces podemos tener paneles de menor tamaño con mayor potencia eléctrica transformada. Entonces, hay bastante para aprovechar, hay bastante donde desarrollar la tecnología de los paneles fotovoltaicos. Pero bueno, con esos 170 vatios por cada metro cuadrado, ¿qué podemos hacer? Por darles una cifra, para que se den cuenta cómo está creciendo el mercado de los paneles de los sistemas solares, se estima que para el año 2024 alcance hasta una cifra de 18 billones de dólares el mercado de alumbrado público fotovoltaico, 18.31 billones de dólares. Entonces, esa es una cifra bastante grande a nivel mundial y aquí en Colombia ha venido creciendo el uso de estos sistemas. ¿Dónde los podemos usar? Básicamente podemos decir que el mercado solar es para aquellos sitios donde no hay presencia de red eléctrica y no hay que pensar únicamente en las zonas remotas o zonas que no están interconectadas, ¿no? También se pueden montar sistemas, desarrollar sistemas desde el punto de vista de responsabilidad social, con sostenibilidad. Puede ser una empresa que tenga red eléctrica pero quiera aumentar la iluminación periférica o mejorarla, entonces pueden usar sistemas solares pensando en que si lo hacen aprovechando la energía solar, pues están ayudando, disminuyendo el calentamiento global al no usar una fuente de energía que genera gases de efecto invernadero, que genera calentamiento solar. Entonces, esos dos frentes se están desarrollando. Primero, uno para todos los sitios donde no hay red eléctrica, no importa que no haya red eléctrica, podemos tener iluminación, podemos tener alumbrado público, y para aquellas entidades que quieran desarrollar proyectos ecosostenibles o proyectos pilotos de fuentes alternativas de energía. ¿Sí? Por ejemplo, ahí están viendo ustedes una ciudad, Arauca, tiene red eléctrica y decidieron sustituir las fuentes de sodio que tenían anteriormente, una tecnología anterior. Aquí vemos, son luminarias de sodio, y las sustituyeron por luminarias de LED con alimentación fotovoltaica. ¿Sí? Este parque también decidieron hacer un parque sostenible utilizando radiación solar para alimentar las baterías, y las baterías alimentan las luminarias. Entonces, hay muchas alternativas para instalar iluminación solar. ¿Qué beneficios tiene? Primero, es un sistema autónomo, es decir, que no requiere una infraestructura de red donde no hay canalización y transformadores. No, es totalmente independiente, utiliza una luz de alta eficiencia, más de 150 lúmenes por vatio. Entonces, aprovechamos bastante de manera muy eficiente la energía eléctrica que producen las baterías. Se puede programar, podemos tener bastantes horarios, diversos niveles de iluminación también mediante un smartphone o desde un computador o de una estación central. Yo puedo gestionar mis sistemas de tal manera que puedo controlar, tener toda la información de lo que se está produciendo, ¿sí? De lo que se está produciendo, y podemos ofrecerle información real de lo que está sucediendo en los sistemas. Podemos saber qué tanta energía se está produciendo día a día, si han habido días nublados que me han afectado eso, cuánta energía se está consumiendo en la noche, todo eso lo puedo hacer de manera remota.
¿Qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos primero que todo un sistema profesional. ¿Qué se llama un sistema profesional? Ahorita vamos a definirlo. Eh, Pueden ser con baterías de litio o plomo ácido, básicamente sistema profesional que puede funcionar 12 horas de manera continua. Podemos ofrecer también sistemas híbridos, que son aquellos que mezclan la conexión a la red con la conexión al sistema de alimentación solar. Podemos ofrecer sistemas integrados y sistemas con monitoreo remoto, es decir, integrado al Internet de las cosas. Los componentes para saber cómo funciona, pues es muy sencillo, es muy básico. Simplemente de día nosotros disponemos de la alimentación desde el panel solar que recibe la radiación, transforma esa radiación lumínica en energía eléctrica que llega a la batería y me carga la batería 12 horas del día, y en la noche esa carga de la batería alimenta la luminaria. Es muy simple. ¿Qué es lo que cambia los sistemas? La forma como están organizados. Puede ser en forma modular, por aparte de la luminaria, por aparte de la batería, por aparte del panel solar, o en forma integrada, donde en un solo cuerpo vamos a tener todos los elementos. Entonces, ahorita vamos a ver las diferencias entre el sistema integrado y profesional. También ofrecemos el sistema híbrido. ¿Qué es el sistema híbrido? Donde ya mezclamos, dése cuenta que aquí no hay red comercial, y aquí sí hacemos uso de la red comercial y la integramos mediante una fuente, ¿sí? Una fuente al controlador, integramos la red y el sistema me puede funcionar ya sea alimentado por la red o puede ser alimentado por el panel solar. Entonces puedo tener como una especie de redundancia, como un sistema de emergencia. Por si falla uno, tengo el otro. Esto es un sistema híbrido, el cual lo ofrecemos porque hay ciudades que exigen que haya conexión a la red. Tipos de luminarias solares. La característica principal del sistema profesional es la confiabilidad. Son sistemas para funcionar durante 12 horas continuas cada noche, ya sea al 100% o con atenuación. Con atenuación es decir, que yo tengo periodos 4 horas al 100% o, por ejemplo, como está ahí, 8 horas al 60%. 60% de potencia lumínica. Si yo logro disminuir, tener esos periodos, también disminuyo el tamaño de la batería y disminuyo el tamaño del panel solar. Entonces es menores costos. El sistema, otra característica del sistema solar profesional es que tiene que durar por lo menos 3 noches continuas, es decir, más de 36 horas, siendo alimentado exclusivamente por la batería. Es decir, si hay un daño en el panel, si hay un daño en los cables, si por algún motivo se desconecta un cable y no estoy cargando la batería, esa batería tiene que darme para funcionar mínimo 36 horas continuas, 3 noches continuas. La vida útil mínimo es de 3 a 5 años y puede llegar y alcanzar hasta los 15 años si yo utilizo baterías de litio. El sistema puede ser con baterías de plomo ácido, 5 años de vida útil, o litio, 10 a 15 años de vida útil. El litio puede ser litio ferroso, el FePO4, o pueden ser iones de litio. También tenemos baterías de níquel metalhidruros. Mientras que el sistema solar integrado, ¿sí?, que se conoce también como todo en uno, todo en dos, puede ser, tiene una autonomía menor a 12 horas. Entonces, ya vemos la primera diferencia. El tamaño de la batería es distinto porque yo tengo que introducir la batería dentro del cuerpo de la luminaria, mientras que aquí lo vemos en una caja externa. Ahorita vamos a ver, aquí vemos unas fotos, un sistema profesional alimentando una cancha múltiple. Son 4 postes, cada poste tiene 3 proyectores de 150 vatios reales. Tenemos una iluminancia de 150 luces a piso en esa cancha, ¿sí?, mediante 12 proyectores de 150 vatios. Cada proyector está alimentado con un panel solar de 150 vatios y tiene una luminaria
perdón, y tiene una batería de 250 amperios hora, que están en este gabinete que se encuentra en la parte superior. ¿Sí? Los sistemas profesionales que nosotros ofrecemos son sistemas basados en nuestras luminarias, en las exitosas luminarias Urban para alumbrado público de alta especificación con vidrio protector, o la más económica luminaria Z216, es una luminaria básica de más de 100.000 horas de vida útil para iluminación de vías desde 20 vatios hasta 150 vatios. La Urban puede ir desde 35 vatios hasta 350 vatios. En sistemas solares, pues solamente ofrecemos hasta 80 vatios, hasta 100 vatios por el tamaño de las baterías, pero eso no es limitante si usted tiene un sistema de mayor potencia y hay un sitio donde instalar baterías y los paneles solares, podemos hacerlo de manera fotovoltaica. Los sistemas pueden ser con programación para funcionar 12 horas al 100% o de manera atenuada, es decir, 4 horas al 100%, 4 horas al 33%, 4 horas al 66%, o hasta 9 periodos distintos según el usuario quiera y a distintas potencias. Es totalmente programable estos sistemas. También ofrecemos sistemas con proyectores de distribución lumínica simétrica, como son los proyectores Silveo o Silflux para eliminación de escenarios deportivos. En este caso, pues yo, si es un escenario deportivo, no necesito que esté iluminado las 12 horas, entonces solamente 5 horas y puede llegar hasta tener hasta 180 vatios de potencia, ¿sí? Entonces, deje cuenta que hay una gran variedad de ofertas de sistemas solar. Estos son los sistemas profesionales, son sistemas totalmente confiables. Ahorita vamos a ver y examinamos en qué radica la confiabilidad de estos sistemas. Pero como una alternativa, a partir de ahora, aquí en la feria estamos lanzando nuestros sistemas profesionales con baterías de litio. Es decir, las mismas luminarias que vimos anteriormente, los mismos paneles solares, y cambia en que vamos a tener ahora baterías de litio que son más pequeñas. Aquí las podemos ver en la parte inferior de la foto. Sí. Son más pequeñas estas baterías de litio, menor peso, y eso hace que nuestro sistema ya no necesite un gabinete. Podemos tenerlas instaladas en la parte inferior del panel solar, en la punta del poste. Ya no necesitamos un gabinete tan voluminoso como teníamos anteriormente, ¿sí? No importa que sea para alta potencia, aquí tenemos un sistema con 4 baterías conectadas a una luminaria de 80 vatios con dos paneles de 150 vatios de potencia cada uno de ellos. Entonces, se ha aumentado el portafolio de productos. ¿Qué ventaja tiene la batería de litio? Que son sistemas ya de más de 10 años de vida útil. Aquí vemos las especificaciones técnicas, la potencia de la luminaria, la potencia del panel solar, la capacidad de la batería. Ojo, toda esta información que ustedes tienen acá es información verdadera, real, verificable, medible. Si ustedes quieren, les mostramos cómo se hacen las mediciones. Llevamos nuestros equipos a un laboratorio. Pueden ustedes verificar que la potencia de la luminaria son los 35, 60, 90 vatios que estamos ofreciendo ahí, que la potencia del panel solar es esa que ofrecemos, que la capacidad de la batería es la que aparece en nuestras fichas técnicas y catálogos. Si ustedes quieren ficha técnica de la batería, nosotros se la entregamos, las curvas de operación de las baterías, en la potencia, en las especificaciones técnicas del panel, les entregamos toda esa información, pero toda esta información es certificada, es real, real, real. Ojo con eso, porque ya les voy a contar a ustedes cuáles son los engaños que comercialmente uno encuentra. Hoy también estamos presentando nuestro nuevo portafolio de luminarias integradas. Hemos renovado nuestras luminarias integradas. Anteriormente venían en sistema todo en dos, ahora son todo en uno. Es decir, un solo cuerpo donde vamos a tener en la parte inferior la luminaria, en la parte interna la batería de litio y en la parte superior el panel. El panel para aprovechamiento de la
energía solar. ¿Por qué se logran esta reducción de tamaño? Perdón, porque tenemos un sensor de presencia, ¿sí? El sensor de presencia actúa de tal manera que cuando no haya una persona en el cono de detección, está atenuada la luminaria al 10, al 20%, lo que queramos definir nosotros, o apagar, si es caso apagar. Pero cuando esa persona ya entra al cono de detección, automáticamente la luminaria se enciende. Por este motivo, el consumo de energía es menor, porque no está permanentemente encendida, a diferencia de las luminarias para vías públicas o el sistema profesional, que sí tiene que estar encendido todas las 12 horas. No, aquí solo cuando una persona entra. Pero ojo, esto está diseñado para detectar personas. No puede detectar vehículos que se encuentren alejados, y un vehículo necesita que la vía esté iluminada por lo menos 60 metros adelante, ¿sí? Entonces, por este motivo, estos sistemas no están diseñados para vías vehiculares. Es un error bastante grave instalar un sistema y puede generar muchísimos accidentes, puede generar muchísimos problemas instalar sistemas de detección mediante sensor en vías vehiculares. Por favor, nunca hagan eso. Nosotros ofrecemos sistema profesional integrados en 40 y 80 vatios con baterías de 230 vatios hora o de 460 vatios hora. Siempre que ustedes quieran comparar distintos sistemas solares, deben recurrir a examinar el tamaño de la batería. La batería es el elemento clave en los sistemas solares. ¿Por qué la batería? Porque la batería es el elemento más grande, más pesado, más costoso, más delicado, ¿sí? De todo el sistema. Es el que nos dice cuánto es la vida útil, cuánto puede llegar y durar sin energía el sistema, cuál es la autonomía, ¿sí? Entonces, entre más grande sea la batería, entre mayor sea la especificación de la batería, mayor va a ser el costo del sistema, ¿sí? Si es un sistema con baterías de litio, va a costar más del doble que lo que cuesta el sistema con baterías de plomo ácido, que es el sistema más popular. Entonces, siempre soliciten no solamente que les informen, sino que les entreguen una ficha técnica de la batería, ¿sí? Que les entreguen una ficha técnica de las baterías para que ustedes puedan verificar las curvas de vida útil, las curvas de funcionamiento de las baterías. Aquí vemos la vida, la autonomía de distintas baterías. Este sistema, el S30, tiene una autonomía de 8 horas. El S15 es una luminaria de 15 vatios y como la batería es de 40 vatios hora, 40 dividido entre 15 vatios, me da que la autonomía es solo de 2.6 horas, mientras que la autonomía de este sistema es de 3 horas porque es un sistema de 40 vatios y una batería de 115 vatios hora. Estos ya son sistemas más grandes, son baterías de 230 vatios hora, autonomías de 5.7 horas. Ahorita les explico de dónde sale este término de autonomía. Les voy a explicar qué son los vatios hora, ¿sí? Entonces, la clave de este sistema es la batería. Aquí están las características: el flujo luminoso, alta eficiencia de la luminaria, 150 lúmenes por vatio porque ofrece 6.000 lúmenes para 40 vatios de potencia de la luminaria, 150 lúmenes por vatio. Para la luminaria de 40 vatios y 12.000 lúmenes para la luminaria de 80 vatios. Capacidad de la batería, 460 vatios hora. Entonces, ahí ya vemos cuál es la diferencia que hay. La primera diferencia que hay en los sistemas integrados y sistemas profesionales, la autonomía del sistema. Sistemas integrados, menos de 12 horas de autonomía. Sistemas profesionales, más de 36 horas de autonomía.
Seguimos ofreciendo nuestra popular luminaria de 30 vatios para senderos, vías peatonales, batería de 100 amperios hora, y ahora tenemos esta más pequeña de 15 vatios de iluminación LED, y también la de 40 vatios y batería. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre esta luminaria, si ambas son de 40 vatios, entre esta y esta? Esta vale 2 millones de pesos, esta cuesta 800.000 pesos, pero es que el tamaño de la batería de este es de 115 vatios hora, mientras que este es de 230 vatios hora. ¿Sí? Entonces, eso marca la diferencia. Resumiendo, vamos a ver las bondades que tiene cada uno de los sistemas. Nosotros no estamos diciendo que haya un sistema que sea bueno y malo, no, todos los sistemas, si ustedes están con un proveedor serio, un proveedor responsable que informa datos veraces, el sistema es bueno. Entonces, ¿para dónde debe caer cada uno de estos sistemas? Debido a que este sistema, el profesional que tenemos aquí a la izquierda, no tiene sensor, entonces ese es el sistema destinado a ser instalado en vías vehiculares. Sistemas con sensor no pueden ser instalados en vías vehiculares. Ya les explicamos el motivo de esto. Entonces, siempre vamos a tener sistemas profesionales en vías vehiculares y sistemas integrados en parques, en patios, en vías, en senderos peatonales, en vías peatonales. Es mucho más, disculpe, es mucho más fácil de instalar el sistema integrado. No hay que lidiar uno con cables. Simplemente se monta el poste, tiene un interruptor y con un control remoto yo lo puedo programar. Entonces, en cuanto a instalación, es mucho más fácil. En menos de 30 minutos tengo mi sistema integrado. Mientras que un sistema con elementos separados puede tener hasta 2 horas porque requiere una canasta para el montaje y necesito cablear los elementos desde el gabinete hasta el panel solar o hasta la luminaria. Entonces, es más dispendiosa la instalación. Entonces, como conclusión, enfatizo muchísimo porque lamentablemente estamos viendo la instalación de muchos sistemas solares con sensor de movimiento en vías vehiculares. Recordemos que el alumbrado público tiene vigilancia por parte de las Contralorías Municipales, tiene que cumplir el reglamento del RETILAB, ¿sí? Tiene que cumplirlo totalmente, tiene que haber un diseño previo, tiene que haber una verificación, tiene que haber una certificación de la instalación, y eso con un sistema que se apague mediante sensor ustedes no lo van a conseguir. Utilicen luminarias, sistemas con luminarias profesionales de alumbrado público. Con respecto a eso que acabamos de hablar de la normatividad en Colombia, es muy importante que sepamos que estos elementos deben ser certificados producto por producto. El panel solar, por ahora, mediante el RETIE, pero va a quedar en el nuevo RETILAB incluido de tal manera que el conjunto completo se certifique mediante un solo reglamento. Actualmente nos toca certificar el panel solar con el RETIE, la luminaria con el RETILAB. Las baterías no requieren certificación, pero van a quedar en el RETIE. El regulador, el cerebro no requiere certificación y también va a quedar en el RETIE. Y los postes es peor porque necesitan ser certificados en el RETIE y en el RETILAB. Entonces, todo eso va a quedar agrupado en un solo reglamento que es el RETILAB. Cuando salga ya la nueva versión, es necesario que haya certificación de producto, es decir, verificación de las características eléctricas y de funcionamiento, que haya fotometría de la luminaria, que pueda usar para hacer diseños. A todas estas, ¿qué hace que un proyecto sea exitoso? ¿Cómo podemos considerar que un proyecto es exitoso? Pues sencillo, saque el proyecto que no va a sufrir de apagones durante el transcurso de la noche, la luminaria va a estar 12 horas prendida, va a tener
cumplimiento de las normas del retirar de los niveles de iluminación. Se hizo un diseño detallado, es decir, un proyecto que va a funcionar de acuerdo a como la ley lo tiene especificado. Y para llegar a eso, ¿qué toca hacer? Recordemos la responsabilidad que involucra diseñar proyectos de alumbrado público, ¿no? Acuerden que es la firma de nuestra tarjeta profesional la que está avalando el funcionamiento del diseño previo. Entonces, para que el proyecto sea exitoso, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las condiciones meteorológicas y climatológicas del sitio, es decir, averiguar cuánto es la radiación solar, cuánto es el promedio de días nublados durante el año, cuánto es la radiación solar mínima. La radiación solar, esos datos se dan en horas de sol pico, ¿sí? Ese dato, ¿dónde puede consultar? En el IDEA o en la página de la NASA, ¿sí? Entonces, consultar la radiación solar del sitio, ver el promedio de días nublados, mirar que no haya interferencia de árboles y edificios. Hay muchos proyectos que han fracasado porque no se dieron cuenta, no tuvieron en cuenta que la luminaria va a quedar muy cercano a un árbol que le va a hacer sombra durante gran parte del día. Y lo que es más importante de todo esto, un cálculo adecuado de los componentes. ¿Cómo se realiza ese cálculo? Primero se calcula mediante el diseño fotométrico la potencia de la luminaria. Después de la potencia de la luminaria, podemos saber cuánto es el tamaño, la capacidad en amperios hora o en vatios hora de la batería, ¿sí? Entonces diseñamos primero la luminaria, después la batería y por último el tamaño del panel solar, ¿sí? Teniendo en cuenta la radiación solar del sitio y la potencia de la luminaria. Hay que considerar que estos equipos requieren mantenimiento. ¿Qué tanto mantenimiento? Por lo menos, una vez al año hay que limpiar el panel solar porque se acumula, como está horizontal. La lluvia ayuda a evacuar un poco el mugre, pero sin embargo queda adherido polvo ya en forma de tierra o fango, adherido a la placa de vidrio del panel solar. Hay que considerar que hay que revisar las conexiones, mirar el estado de los puntos de conexión, de los cables, de los fusiles o de los interruptores. Hay que hacer mantenimiento y sobre todo al final de la vida útil de las baterías disponer adecuadamente de ellas, ¿sí? Es decir, llevarlas a un sitio donde puedan recuperar, si la batería es de plomo ácido, se puede recuperar el plomo, se puede recuperar el plástico. Si es de litio, es un poco más difícil la recuperación, pero lo que se hace es procesamiento final mediante pirotecnia o pirotecnia, es decir, calentamiento de los elementos. Entonces, hay que disponer finalmente de las baterías de litio. Vamos a seguir buscando diferencias. Vamos a hablar de un elemento clave, la batería. La batería, hemos hecho mucho énfasis y seguimos haciendo énfasis en batería. Siempre averigüe, siempre pida la ficha técnica de la batería, averigüe cuál es la potencia, cuál es la capacidad de carga, cuál es la energía almacenada. Hay muchos tipos de baterías, ¿sí? Lo importante es que las baterías sean recargables, ¿cierto? Porque ya vimos que el ciclo de trabajo es de día, se carga la energía que la noche anteriormente se consumió, ¿sí? Eso es lo que se llama un ciclo, un proceso de descarga más un proceso de carga. Eso es lo que se llama un ciclo de vida útil de la batería. Los componentes de la batería pueden ser ácidos sulfúricos, en el caso de las baterías de plomo, y los electrodos. Los electrodos generalmente son de plomo ácido, ¿sí? Pero encontramos también baterías de litio. Las baterías de plomo ácido, el líquido es ácido sulfúrico y pueden ser de tipo AGM o pueden ser también de tipo gel. Pueden haber también baterías de níquel, metalhidruros o de litio. La de litio pueden ser iones de litio o también litio ferroso, LiFePO4, ¿sí? Entonces existe gran variedad de baterías, cada una tiene sus características muy particulares de vida útil, de peso, de densidad de energía, ¿sí? Eso es como se define la batería. Pero a pesar de que haya muchos tipos, siempre tenemos que dimensionarla mediante unas magnitudes eléctricas. ¿Y cuáles son esas magnitudes eléctricas? En primera instancia, la tensión. ¿Cuál es la diferencia potencial en sus moles? La unidad de medida es voltios. Sencillamente, con un voltímetro podemos saber cuál es la tensión en corriente continua.
pero también la capacidad de carga. Generalmente esta es la magnitud que define o dimensiona o caracteriza una batería. La capacidad de carga viene en amperios hora. ¿Y cuál es la definición de amperios hora? Amperios hora es el producto de la corriente que entrega de forma constante una batería durante un periodo determinado hasta que se produce su descarga total, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por poner el caso, una luminaria, una batería de 100 amperios hora, ¿sí? Quiere decir que yo puedo entregar 100 amperios de una manera continua, ¿sí? Durante una hora, o puedo entregar 50 amperios durante 2 horas o 25 amperios durante 4 horas, ¿sí? Es decir, cualquier cantidad de números en amperios y hora cuyo producto me dé 100, ¿cierto? Entonces, eso es la definición de capacidad de carga. Recordemos que yo estoy guardando electrones, por decir así, que corrientes electrones, y si yo mido durante el tiempo que estoy entregando esos electrones, esa es la capacidad de carga. Pero esa unidad, esa magnitud o ese dimensionamiento, esa característica de la batería, también puedo darla en forma de energía almacenada y ya va a ser entonces vatios hora. ¿Cómo llego de amperios hora a vatios hora? Pues sencillo, si vatios es amperios por voltios, entonces vatios hora son los voltios multiplicados por los amperios hora. Eso me dice cuánta es la energía que tiene almacenada mi batería. Les pongo, por ejemplo, el caso de una batería de 150 amperios hora, que la diferencia de potencial en sus bornes es de 12 voltios, entonces esa batería va a ser 150 por 12 voltios, 1800 vatios hora. 1800 vatios hora, ¿sí? Entonces, dése cuenta que simplemente podemos llegar de amperios hora a vatios hora multiplicando por la tensión, en este caso 12 voltios, ¿sí? Esta es una magnitud muy importante porque nos define la autonomía del sistema. ¿Y qué es la autonomía del sistema? Como lo expliqué anteriormente, es el tiempo que el sistema puede entregar energía, ¿sí? Hasta que se agote totalmente la batería. Si es el caso de una batería, pues como lo encontramos en términos, simplemente dividimos la energía almacenada por la potencia de la luminaria, ¿sí? Entonces, si tenemos una batería, por ejemplo, de 150 amperios hora, y 12 voltios y la luminaria es de 40 vatios, ¿sí? Entonces dividimos 150 amperios hora por 12 voltios, me da 1800 vatios hora. Esa es la energía almacenada de la batería, 1800 vatios hora. Y la potencia de la luminaria 40 vatios, entonces esa va a ser ese va a ser un sistema de 45 horas. 1800 dividido entre 40 me da 45 horas. 3.7 noches de autonomía. Es un sistema profesional, ¿sí? Dese cuenta el tamaño de batería que usa un sistema profesional. Aquí están las curvas de vida útil. Esta es la información que siempre tenemos que solicitar a nuestro fabricante para saber cuánto tiempo esperamos que nos funcione el sistema. Les recomiendo que consulten nuestro sitio en YouTube, Silvania Colombia, YouTube Silvania Colombia, donde van a encontrar ustedes muchos videos de formación, de conocimientos, de explicación de términos, de iluminación, y van a encontrar también una muy buena base de videos de alumbrado público fotovoltaico, de información de cómo se calculan estos componentes. Yo con muchísimo gusto también les puedo hacer llegar una tabla en Excel, como la que ofrecimos ayer. Disculpen, buscar el archivo en Excel.
Esta es una hoja de cálculo en Excel donde nosotros aquí colocamos las características de la luminaria y podemos tener aquí en rojo o fucsia los resultados, el tamaño del panel y el tamaño de la batería adecuado para cada sistema. Entonces simplemente hacemos un equilibrio de energías y si una luminaria de 40 vatios, que es el ejemplo que hemos estado manejando, trabaja 12 horas de 480 vatios hora, ya con pérdidas, vamos a necesitar una batería de 48 amperios hora, pero esto es solo para una noche de funcionamiento. Yo necesito que por lo menos tenga 2 noches de autonomía y que la profundidad de descarga sea mínimo del 60% para que tenga una vida por lo menos de 5 años para una batería de litio, de plomo. Y si la batería es de litio, yo puedo bajar a una profundidad de descarga de 80% y tener más de 5 años, puede llegar hasta los 15 años de vida útil una batería de litio. ¿Sí? Es un poco más pequeña, puedo bajar de 160 a 121 amperios hora y dése cuenta que el panel no cambia. ¿De qué depende el tamaño del panel? De la radiación solar del sitio. Este es el valor promedio en Bogotá, pero si estamos hablando de La Guajira son solamente 6 horas de sol al día, un panel más pequeño. Si es Chocó, son mucho menos, 3 horas de sol al día, 233 vatios de tamaño solar, de tamaño del panel solar, contra en Bogotá 150 vatios de panel solar y máxima radiación en La Guajira 116. Mayor radiación, más pequeño el panel solar. Con muchísimo gusto yo les comparto a las personas que me escriban al WhatsApp o al correo electrónico que inicialmente coloqué, ahorita nuevamente les envío. Aquí lo está. Aquí está mi WhatsApp, 306 15 29 99, o al correo electrónico jairo.pinzón para que les envíe este cuadro y la presentación que ustedes acaban de ver. Para finalizar, les voy a presentar también lo que está sucediendo actualmente en el mercado nacional con fabricantes inescrupulosos que están ofreciendo información falsa de los sistemas. Es lamentable y lo que es peor, se aprovechan de la falta de conocimiento de los usuarios y ofrecen, por ejemplo, no tengo acá la marca, este sistema, esto es una ficha técnica, ofrecen un sistema de 150 vatios, por poner un ejemplo, un panel solar y supuestamente una luminaria de 150 vatios. Recordemos que la ley exige que la información de la potencia que se da no es la potencia máxima que la luminaria puede alcanzar, porque puede ser una luminaria de 150 vatios, pero a mí como usuario me interesa en la luz que pueda proporcionar, cuál es la potencia eléctrica de esa luminaria a la luz que me proporciona. Es como si yo vendiera arroz y utilizara para vender 1 kilo de arroz una bolsa de 5 kilos y falsamente promocionara arroz 5 kilos, 10.000 pesos. Y realmente estoy ofreciendo solo 1 kilo de arroz. Entonces, ofrecer una luminaria supuestamente de 150 vatios o de 300 vatios y cuando esa no es la potencia está cometiendo un delito que se llama información engañosa a los usuarios. ¿Cómo puedo saber que esa es información falsa? Muy sencillo, siempre recurran a la información de la batería. La información de la batería es algo que no se puede fácilmente generar engaño, porque generalmente las baterías van marcadas y nos dicen cuántos miliamperios son y cuántos voltios son. O por el tamaño del sistema yo puedo saber qué tan grande es la batería. Yo no puedo meter una batería de 150 amperios hora en un cubículo muy pequeño, ¿sí? Entonces aquí démonos cuenta que están diciendo que la batería es de 25 amperios hora o de 25.000 miliamperios. Hasta está mal escrito miliamperios, porque mili tiene que ser en M minúscula, H tiene que ser en H minúscula, ¿sí? Entonces, 25.000 miliamperios son 25 amperios, pero no me dice cuántos son los voltios. Supongamos que es uno de 100, que es de 12 voltios, supongamos,
Si hacemos la multiplicación 12 por 25 me da 300 vatios hora, 300 vatios. Lo más probable es que estos sean baterías de solo 3 voltios, es decir, de 75 vatios hora. Supongamos que sean 300 vatios hora. Y si la luminaria fuera de 150 vatios, esta luminaria solo me funcionaría 2 horas. Y aquí está diciendo que tiempo de descarga 8 a 12 horas. Es información falsa, falsa totalmente. El tamaño del panel solar no me dice cuánto es la potencia del panel solar, pero me da las dimensiones. Según esas dimensiones, yo sé que 1 metro cuadrado de panel solar me puede dar 150 vatios. Entonces, con esas dimensiones, yo sé que ese panel solar es de solo 17 vatios. Trabajando en Bogotá a 4 horas de sol pico, 17 vatios solo me dan 80 vatios hora. Hay un engaño para los usuarios. Solo 80 vatios hora. ¿Ah? Entonces, lo más probable es que esta batería sea de 75 vatios hora. Si la luminaria fuera de 150 vatios, solamente me podría funcionar durante media hora. Entonces, es un sistema que está dando información falsa. Nosotros nos hemos tomado la molestia de tomar una luminaria de esas con información falsa. Esta luminaria de la derecha la ofrecen en 60 vatios. La de la derecha en 90 vatios y la de la izquierda en 60 vatios. Y así están marcadas, las consigue usted en el comercio. 90 vatios. Precio aproximado entre 150.000 y 200.000 pesos. La de la derecha, precio estimado entre 100.000 y 150.000. Si le cobran mal, lo están tumbando. Pero ¿de qué manera también lo están robando? Con la potencia. Tomamos y lo llevamos a un laboratorio acreditado esta luminaria y me entregaron. El que desee copia, le puedo suministrar copia de esta información. Y midieron lo que ellos ofrecen como, un segundo, lo que ellos ofrecen de 60 vatios, cada panel debería ser de 30 vatios, potencia real 3 vatios, una tensión de 2.81 voltios, que es la tensión de la batería, y la corriente es de solo 1 amperio, 1.08. Aquí, que supuestamente son 3 módulos de 30 vatios para completar 90 vatios, cada módulo de estos, potencia real, trabajando a la iluminación máxima que me da, solamente 4 vatios. Señores, nos están robando, están descaradamente ofreciéndoles productos que no corresponden a lo que es. Y eso es un delito bastante grave. Lo que es peor, lo ofrecen como si tuviera certificación Retilab. Entonces, por favor, si tienen preguntas en el chat, si quieren realizarlas aquí en el audio, con muchísimo gusto esos últimos 5 minutos para atender las preguntas. Mientras tanto, les voy a mostrar algunas fotos de proyectos que hemos realizado. Este es en Bucaramanga. Por favor, vayan haciendo sus preguntas. Juan Carlos, ¿qué pregunta tiene? Con muchísimo gusto. Buenos días, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, bien, mira, yo tengo dos preguntas. Ahorita estoy trabajando en un condominio y el condominio es completamente privado. Sí, correcto. Eh, este condominio, la iluminación perimetral del condominio, hablando de iluminación peatonal, ¿tiene que cumplir Retilab para ser aprobado por el OR o como es privado, simplemente yo cumplo los niveles de iluminancia que yo quiera como privado? No, 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 señor, porque acuerde que usted está teniendo en cuenta la vida de los usuarios. Una mala iluminación en conjunto puede generar accidentes. Un niño atropellado, un animalito atropellado, un accidente. Esto es muy delicado. A ver, sobre esto hay una claridad y les voy a explicar qué es. Resulta que nosotros tenemos sistemas, tenemos el alumbrado público, ¿sí? El concepto del sistema de alumbrado público es responsabilidad de la alcaldía y corresponde a vías públicas, ¿cierto? En el Sí. Retilar, ese sistema tiene que gestionarse de acuerdo al capítulo 5, donde dice cómo se presentan los proyectos para
para alumbrado público, ¿sí? Para el servicio de alumbrado público. Entonces, una cosa es el servicio de alumbrado público que en el condominio no rige, ¿sí? Porque ustedes la iluminación no se la pagan, no hay un concesionario y no se la pagan al municipio, es privada, ¿sí? Pero Sí, no entran dentro del concepto de servicio de alumbrado público, que es un servicio público, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen instalado allá es alumbrado público y sí, y los elementos deben cumplir el retilado, ¿sí? Es como si fuera la iluminación interior de cada apartamento, ¿sí? Usted la iluminación interior tiene que cumplir retilado porque es obligatorio, los elementos tienen que tener certificación y tienen que hacer una medición. Si en ese condominio llega a haber un accidente y ese accidente es causado por una mala iluminación, esa persona del accidente puede demandar al constructor, al administrador, porque el administrador es el responsable de la iluminación del conjunto, y decir, oiga, el accidente se debió a que no estaba iluminada la vía, ¿sí? Y no cumplió lo que dice el retilar con respecto a niveles. Entonces, el asunto es muy delicado. Entonces, diferencia alumbrado público, que es la iluminación de vías y parques, del servicio de alumbrado público, ¿sí? Entendiéndose como servicio, como un servicio público, no domiciliario, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. El servicio, ok, lo que es la presentación de proyectos tiene una metodología especial, pero lo que es ya la iluminación de una vía, así sea la vía pública o privada, debe cumplir con los niveles que establece el RETILA y debe ser aprobada por un ente certificador y debe estar sometida a vigilancia por la superintendencia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. listo. Entonces entiendo que las vías vehiculares sí deben cumplir retilada, pero los Ah, que no, son las que son vías peatonales y como los parquecitos que están dentro del condominio también que no. el Retilá establece niveles 15 luxes para las vías peatonales en los parques. Todo eso está regido por el Retilá. Volviendo, o sea, pero así sea un conjunto privado, tiene que cumplir lo que está en Retilap en términos de Claro, iluminación exactamente. perimetral. Exactamente, es lo mismo que pasa en un edificio de oficinas. Un edificio de oficinas privado, ¿sí? Pero tiene que cumplir con los niveles, porque usted tiene que tener en cuenta que hay algo muy delicado, la vida de las personas. Se acuerda que una de las funciones del Retilá es vigilar que se cumplan normas de seguridad, que se preserve la vida de las personas y de las instalaciones, ¿cierto? Y la seguridad de las instalaciones. Ya algo muy delicado. Un vehículo, por falta de iluminación, puede atropellar a un peatón, puede atropellar a una mascota, se puede generar un accidente, se puede estrellar el vehículo contra un poste, contra cualquier cosa por falta de iluminación. Eso es muy delicado. Vale, muchas La gracias. vida. Sí, Otra correcto. pregunta que yo tengo, otra pregunta que yo tengo es, digamos, en términos de costos. Un condominio, unas 60 luminarias, ¿sí? Bien, De alumbrado perimetral, digamos. bien. ¿Qué sale más barato? Usar, usar red eléctrica de baja tensión para poner iluminación LED o usar la iluminación solar fotovoltaica, teniendo en cuenta pues tanto el CAPEX de Muy instalación buena esa pregunta. como el costo variable. Sí, listo. Y si el conjunto ya tiene red, si ya tiene red y ya sea una iluminación tradicional con sodio, pero si ya tiene red, sale muy costoso meter iluminación fotovoltaica. La iluminación fotovoltaica se justifica cuando no hay red, como por ejemplo lo que estamos viendo en la foto, allá no había red y no se podía instalar red porque era un relleno sanitario en Bucaramanga, donde Sí, donde no se podían hacer canalizaciones. Esto es el Parque El Carrasco, 300 puntos solares. Esto es La Jagua de Ibirico, Arauca, 300 puntos de iluminación en la autopista norte, en los puentes vehiculares peatonales, ¿sí? Todo esto son rentables porque no había red, ¿sí? Cuando no hay red, sí sale más eficiente montar iluminación solar, no hay que hacer canalización, no hay que sacar transformador exclusivo, no hay que montar cable, no hay que sacar permisos, ¿no? Esto es propiedad de la administración, usted no tiene que pedirle permiso a nadie para esto, ¿sí?
no tiene que cumplir con el proyecto, con la CREC, ¿sí? Para sistemas solares, no, esto no va a combinarse con alumbrado, con la red pública. Entonces, si no hay red, sí sale mejor el sistema fotovoltaico, pero si hay red, el sistema convencional. O sea, yo tengo el punto, es un condominio donde llega red trifásica de Sí, 13.200, llega, ¿sí? pero para montar el alumbrado público usted tendría que hacer canalizaciones, montar un transformador, realizar Sí. todo el proyecto, suministrarlo, pasar a la aprobación del comercializador, que le aprueben el proyecto, todo eso tiene que hacerlo y eso tiene unos costos altos. Entonces, Ok. si no hay Entonces, red, si no es hay mejor red, si no hay... fotovoltaico. sí. Ok, vale, ¿Sí? listo. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto, Juan Carlos. No sé Vale. si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud. Por favor, si desean, me pueden Jairo, escribir. Sí, correcto. podemos finalizar con esta última pregunta que nos comparten, y es que en las zonas preguntan por los materiales, que si estos materiales son resistentes en lugares donde la corrosión es muy alta, como por ejemplo en lugares cerca del mar. Sí, exactamente. Se utiliza, porque utilizamos gabinetes, lo ideal cerca del mar es gabinetes en plásticos, ya sea ABS o poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿sí? Entonces ahí utilizamos gabinetes con alta protección. Si es gabinete metálico, entonces lámina galvanizada con pintura epóxica o recubrimiento de epoxi poliéster para alta protección. Los soportes también son galvanizados. Las luminarias son en aluminio, que es con una protección altamente resistente a la corrosión. El panel solar es en aluminio. Entonces, sí son altamente resistentes a sitios contaminados por ambientes salinos. Listo, muchas gracias, don Jairo. Bueno, entonces, en el chat enviaron algunos correos. Yo se los voy a compartir por el interno al ponente por WhatsApp, Sí, y ya porque él se pondrá en contacto con ustedes para compartir la información. También sugiero que apunten el número de WhatsApp y la dirección de correo electrónico que les envié por el mismo chat para que lo tengan presente y se puedan comunicar directamente con él. Entonces, de esta manera le agradecemos al público por su asistencia, al señor Jairo Humberto Pinzón, muchas gracias por tan interesante charla, y los invitamos para que participen de otra ponencia que se va a realizar hoy de 2 a 3 de la tarde, que titula Aspectos relevantes de la actualización normativa en SSFB, que va a estar a cargo del consultor técnico de la empresa Grupo Solaire, Michael Mesa Charris. Entonces quedan cordialmente invitados, y de nuevo reitero la gratitud por su asistencia y al ponente por su presentación. bueno, Muchas gracias y hasta una muchísimas próxima. gracias. Un saludo para todos y que tengan muy buen día.